bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Podcast Natural. En esta oportunidad te quiero hablar sobre la importancia que tiene hablar acerca de cómo nos sentimos, lo que pensamos y cómo percibimos la realidad. El beneficio que tiene para vos y para quienes te rodean, para quienes tienen el placer o la dicha de escucharte y ser parte de tu día a día. Súmate a este nuevo episodio y charlemos un poco acerca de la importancia de hablar y expresarnos. Podcast Natural. Esta semana hice una publicación en mi Instagram, guiño guiño, podés empezar a seguirme en Instagram como Mica la Bandera, en donde hablaba sobre cómo me había sentido en un periodo de tiempo más o menos corto en las últimas semanas. Entre metáfora y metáfora me expresé y traté de poner en palabras cómo me había sentido y por la situación en la que había pasado. Sin dar muchos detalles, ya tenía la publicación casi lista para hacerla pública y lo repensé 5 segundos. ¿Y si me mal juzgan? ¿Y si me hacen preguntas? ¿Y si me preguntan por qué no les dije en ese momento? Por otro lado, dije, es el momento de hacerlo público, porque además de que a mí me sirvió ponerlo en palabras, en unas rimas y frases, tal vez a otro le sirve para también poner en palabras lo que está viviendo. Así que le di al botón de publicar y lo compartí. Después de eso guardé el celular y me puse a hacer otras cosas, pero después cuando volví a la red social tenía algunos mensajes esperando por ser leídos. Y cuando entré a cada uno de ellos encontré agradecimientos por mi publicación. Y aunque el posteo era muy personal y con palabras simples, varias personas habían encontrado definir lo que les estaba pasando o en otros casos se sintieron acompañados. Si bien las situaciones podían ser distintas, el entorno, la angustia, la incertidumbre, encontrar que otro pasaba por una situación similar les sirvió y fue bueno, les sacó una sonrisa. Y esa es mi intención hoy. Es que podamos hablar de la importancia de hablar, de compartir y no quedarnos callados por el miedo a ser mal juzgados. Somos seres sociales y cada vez que hablamos eso nos aproxima a la felicidad porque interactuamos con otros, porque nos expresamos y escuchamos a otros. Pero así como te dije en la introducción, veo yo, a modo personal, 2 puntos en los que quiero hacer hincapié hoy. En el beneficio personal y en el beneficio que puede obtener otra persona a través de que yo hable y exprese la situación por la que viví o por la que estoy pasando. Cristina Soria escribió para un artículo de hola.com y dice: hablar significa organizar lo que decimos y obligarnos a ser conscientes de qué fue primero y qué fue después, colocando en orden las piezas y concediendo a cada cosa la importancia que merece frente a nuestro interlocutor. Podemos descubrir que aquello que parecía un monstruo muy grande cuando solo vivía en nuestra mente se convierte en simple polvo al salir. Y creo que esta frase me gustó porque refleja un poco el pensamiento de la incertidumbre que se genera en nuestro interior cuando no hablamos, cuando nos guardamos las cosas y retroalimentamos pensamientos continuamente por cerrarnos y no compartir lo que estamos viviendo. Entonces, esto no quiere decir que nos quedamos en silencio. Seguimos compartiendo con otras personas, riéndonos y hablando sobre variados temas, pero hay puntos específicos de los que preferimos no hablar, porque en nuestro interior está creciendo ese monstruo que cada vez es más grande y más difícil sacarlo, porque conlleva un gran peso emocional.
pero me encantó cómo lo dice Soria: al salir se convierte en polvo. Porque en cierto modo, cuando ponemos en palabras o bien escribimos, exteriorizamos ese miedo o ese trauma, esa cuestión interna que tal vez aún no está sana, damos la posibilidad a otros de que también nos den su punto de vista de la situación. De esta forma también ya no nos sentimos tan solos, porque no es uno mismo aislado viviendo esa situación difícil o alimentando ese monstruo interno, sino lo comparte con alguien y ese alguien te escucha, te da su opinión, te aconseja y deja de ser algo personal y solitario que cargar. Hablar sobre lo que vivimos y lo que nos pasa o nos ha pasado disminuye nuestro estrés. Aún estrés que tal vez ni sabemos que con el que cargamos, pero que al expresarlo aliviana una gran carga. Hablar ordena ideas, pone en palabras emociones, sentimientos. Y si ya escuchaste el episodio de este podcast en el que hablo sobre la inteligencia emocional, ponerle nombre y saber describir nuestras emociones es uno de los pilares fundamentales para ser inteligentes emocionalmente. Y cuando te digo que está bueno hablar, no me refiero solo a palabras orales como las que estoy diciendo ahora o los gestos, sino también a las palabras que podemos escribir, a las canciones que podemos componer, dibujos que podemos hacer para expresar y exteriorizar cómo nos sentimos, dependiendo del día o de acuerdo a las situaciones que hemos vivido en el pasado. Hablar nos hace bien a los dos, al que escucha y al que habla, al que dibuja y al que observa, al que canta y compone y al que tararea la canción porque se ha sentido identificado con ese pensamiento, sentimiento o con esas palabras que lograron finalmente definir o expresar lo que estaba viviendo. Algo así como nos pasa cuando escuchamos una canción y decimos: esto es lo que me está pasando en este momento, expresa con exactitud lo que quiero decir. O cuando leemos tal vez un poema o alguna frase de un libro y encaja todo perfecto con el momento que estamos viviendo, con lo que sentimos o con lo que hemos vivido en el pasado. Así también alguien puede encontrar en tus palabras o en tu expresión sentirse identificado, encontrar refugio y precisión para describir lo que está viviendo o lo que ha vivido. Por eso me parece fundamental, no nos quedemos callados. Claro que hablar tiene su proceso, lleva tiempo y no estoy para nada de acuerdo con la idea de que el tiempo todo lo cura. Si este episodio algo te puede dejar es que exteriorices lo que vivís y lo que has vivido, que lo charles. Claro que a veces es difícil encontrar las personas adecuadas o el momento correcto, pero insistí, búscalo. Y si aún pensás que nadie de tu entorno es confiable, entonces busca un profesional que te pueda prestar un oído y aconsejar de manera adecuada. El tiempo no lo cura todo. Hay heridas que necesitan cirugías y que para cicatrizar necesitan un tratamiento especial, cremas, cuidado, paciencia, perseverancia. Habla, no te quedes con la carga, con el monstruo interno, porque no solo te vas a hacer bien a vos, que ya es un montón, sino también tenés la oportunidad de ayudar a alguien más que puede estar pasando por una situación similar o que tu expresión le puede impulsar a también decir lo que ha vivido o lo que está pasando. No te puedo explicar lo hermoso que es sentir que
en mi caso, las palabras que me ayudaron a expresar la situación que había vivido también fueron útiles en la vida de otra persona, con una situación distinta, con un contexto diferente, pero al fin fueron palabras que una vez publicadas pudieron pertenecer a alguien más. Soy Mica Lavandera y esto es Podcast Natural. Sé vos. No tengas miedo de contar tu pasado o lo difícil que está siendo el presente. Busca ayuda, escucha opiniones. Y si ya has superado una etapa difícil y esa cicatriz ya casi ni se nota, como la mía en esta mano, entonces háblalo, hacelo público. No tiene que ser viral, que todo el universo se entere. Pero si tenés algún amigo, conocido, familiar, que puede estar pasando por una situación similar y tu historia de vida, tu superación o tus palabras en medio de la frustración le pueden servir, entonces ¿por qué guardártelo? Gracias por escuchar, nos vemos la próxima semana. Podcast Natural.